En el programa de hoy, Papa Francisco afirma que hay muchos restauradores en Estados Unidos que no aceptan el Concilio Vaticano II. Pontífice asegura que el uso de mercenarios en Ucrania por parte de Rusia es monstruoso. Santo Padre da mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2022. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que en una entrevista con los editores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco indicó que hay muchos restauradores en Estados Unidos que no aceptan el Concilio Vaticano II. Veamos. En una entrevista con los editores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco habló sobre el Concilio Vaticano II. En esta línea, el Papa dijo que hay muchos restauradores en Estados Unidos que no aceptan el Concilio Vaticano II. En ese sentido, criticó que el restauracionismo ha llegado a amordazar el concilio. Asimismo, contó que un obispo argentino le dijo que le habían pedido que administrara una diócesis que había caído en manos de estos restauradores. Nunca habían aceptado el concilio. Hay ideas, comportamientos que surgen de un restauracionismo que básicamente no aceptó el concilio, aseguró el Papa. El sumo pontífice citó la oposición al Vaticano II cuando emitió el motu proprio Traditiones Custodes en julio de 2021, limitando las celebraciones de la misa tradicional en latín. En una carta a los obispos del mundo dijo que le entristecía que la celebración de la misa tradicional en latín a menudo se caracterizara por un rechazo no solo a la reforma litúrgica, sino también al propio Concilio Vaticano II. Dudar del concilio, dijo, es en última instancia dudar del mismo Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Cabe señalar que la conversación del Papa con los editores se publicó en la Civita Católica el 14 de junio, pero se llevó a cabo el 19 de mayo. Además, en la misma entrevista, el Papa Francisco describió el uso de mercenarios por parte de Rusia en la guerra de Ucrania como monstruoso. Durante una entrevista con los editores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco describió el uso de mercenarios por parte de Rusia en la guerra de Ucrania como monstruoso. Asimismo, el Santo Padre sugirió que la guerra que comenzó tras la invasión rusa el 24 de febrero fue quizás provocada de alguna manera o no prevenida. En esta línea, el sumo pontífice dijo sobre Ucrania que lo que se ve es la brutalidad y ferocidad con la que la guerra se está llevando a cabo por tropas generalmente mercenarias utilizadas por los rusos, quienes prefieren enviar mercenarios chechenos y sirios. Además, rechazó las sugerencias de que estaba a favor del presidente ruso Vladimir Putin y enfatizó que estaba en contra de reducir la complejidad a la distinción entre los buenos y los malos. Finalmente, el Papa Francisco agregó que espera reunirse con el líder ortodoxo ruso, el patriarca Kirill, en Kazajstán en septiembre. Siguiendo con más información de la entrevista, el Santo Padre contó que le dijo a Monseñor George Betzing, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania, que el país ya tenía una muy buena iglesia evangélica y no necesitamos dos. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco contó en una entrevista con los editores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús que en una conversación con Monseñor George Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, le dijo que el país ya tenía una muy buena iglesia evangélica y que no necesitamos dos. El Papa recordó esto a raíz de la pregunta que se le hizo sobre qué pensaba del camino sinodal alemán, una controvertida reunión de varios años de obispos y laicos para discutir 4 temas principales: la forma en que se ejerce el poder en la Iglesia, el sacerdocio, el papel de la mujer y la moralidad sexual. Los participantes votaron a favor de los borradores de documentos que piden la ordenación sacerdotal de mujeres, bendiciones para personas del mismo sexo y cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre actos homosexuales, lo que provocó acusaciones de herejía y temores de cisma. Ante esto, el Santo Padre señaló que el problema surge cuando el camino sinodal proviene de las élites intelectuales, teológicas y está muy influido por presiones externas.
Hay algunas diócesis donde el camino sinodal se va desarrollando con los fieles, con el pueblo, lentamente, indicó. Es preciso mencionar que la Iglesia Evangélica en Alemania ordena mujeres como sacerdotes y obispos y permite la bendición de las uniones del mismo sexo. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica en Alemania están experimentando un éxodo de miembros. Como se recuerda, Monseñor Batzing expresó su decepción con el Papa Francisco en una entrevista publicada en mayo. Además, ha rechazado las preocupaciones expresadas por los líderes de la Iglesia de Polonia, los países nórdicos y de todo el mundo de que el camino sinodal podría conducir al cisma. El Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la Sexta Jornada Mundial de los Pobres e invitó a reflexionar sobre el valor del dinero. El Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la Sexta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 13 de noviembre de 2022. En su mensaje, el Santo Padre recordó las palabras de San Pablo a los Corintios: Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Asimismo, recalcó que la Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación sobre el estilo de vida de cada uno y sobre tantas pobrezas del mundo presente. De esta manera, el Sumo Pontífice recordó que la guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo por la directa intervención de una superpotencia que pretende imponer su voluntad contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz, denunció el Santo Padre. Finalmente, el Papa Francisco invitó a reflexionar sobre el valor que tiene el dinero para cada uno, ya que no puede convertirse en un absoluto como si fuera el fin principal. Para leer el mensaje completo puede ingresar a la página oficial de la Santa Sede o a Así Prensa. Siguiendo con las noticias, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes del capítulo general de los misioneros de África, conocidos como los Padres Blancos, y en su mensaje les explicó el sentido de la misión como testimonio profético y enfatizó que el apóstol de Jesucristo no es alguien que hace proselitismo. El Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes del capítulo general de los misioneros de África, conocidos como los Padres Blancos. Al comenzar su discurso, el Santo Padre lamentó de nuevo haber tenido que posponer su viaje al Congo y Sudán del Sur por motivos de salud. Asimismo, subrayó la importancia de la gratitud en su misión y explicó que quien no sabe agradecer a Dios los dones que ha sembrado a lo largo del camino, aunque sea fatigoso y a veces doloroso, no tiene siquiera un alma esperanzada, abierta a las sorpresas de Dios y confiada en su providencia. En su mensaje a los misioneros, el Sumo Pontífice explicó el sentido de la misión como testimonio profético y defendió que el apóstol de Jesucristo no es alguien que hace proselitismo. El apóstol de Jesucristo no es uno que hace proselitismo. El anuncio del Evangelio no tiene nada que ver con el proselitismo. Si en algún momento alguno de ustedes se encuentra haciendo proselitismo, por favor deténgase, conviértase y luego continúe. El anuncio es otra cosa. El apóstol no es un gerente, no es un conferencista erudito, no es un mago de la tecnología de la información. El apóstol es un testigo. El apóstol es testimone. Además, el Papa aseguró que este testimonio significa sobre todo oración y fraternidad, que exige un corazón abierto a Dios y un corazón abierto a nuestros hermanos y hermanas. En este contexto, el Santo Padre subrayó que es la comunidad la que da testimonio profético y que esta fraternidad solamente se puede lograr contando con la ayuda del Espíritu Santo.
Por último, dijo que en estos contextos donde a menudo, además de la pobreza, se experimenta la inseguridad y la precariedad, se les envía a experimentar la dulce alegría de evangelizar. Nos vamos de inmediato hasta El Salvador con nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos tiene información sobre el Rosario de Hombres que se realizó en el país. Te escuchamos, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento que el Rosario de Hombres tiene presencia en El Salvador. Desde hace 4 años, una comunidad de hombres salvadoreños llamados madrugadores de Snowstand se reúnen todos los sábados a las 6 de la mañana para rezar el rosario en los alrededores de la parroquia El Divino Niño, ubicada en la ciudad de San Salvador. El propósito es pedir ayuda a Dios para que los hombres se levanten temprano a rezar el rosario y asuman el rol que les corresponde en la familia para la transmisión de la fe. Cada fin de semana se van uniendo más hombres de diferentes edades, solteros y casados, siendo esta iniciativa parte del ejército de hombres que rezan el rosario de rodillas en plazas públicas en todas partes del mundo. El Rosario de Hombres busca el auxilio de la Santísima Virgen María y de San José para recuperar el papel de los hombres en el plan de Dios. En otras noticias, les comento que la Conferencia Episcopal de El Salvador se solidariza con la Iglesia Católica en Nicaragua a través de un comunicado. El pasado 5 de junio, durante la solemnidad de Pentecostés, la Conferencia Episcopal de El Salvador emitió un comunicado para elevar su voz en solidaridad con los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de la Iglesia Católica en Nicaragua. Asimismo, manifestaron especial preocupación por la seguridad de los pastores Monseñor Rolando José Álvarez y por el presbítero Jarvin Padilla. El comunicado finaliza reiterando que la Iglesia Católica en El Salvador se une en oración por la hermana República de Nicaragua, pidiendo a Dios por la paz, comprensión, tolerancia y diálogo para que la unidad y la armonía sean pronto una realidad para los nicaragüenses. Finalmente, les informo que el movimiento Salvemos a la Familia solicitan a los diputados de la Asamblea Legislativa que se respeten el derecho prioritario de los padres de familia a la educación sexual de sus hijos en la nueva ley Crecer Juntos. El movimiento Salvemos a la Familia, conformado por más de 100 organizaciones salvadoreñas, solicitan a los diputados de la Asamblea Legislativa que se garanticen los derechos de los padres de familia sobre la educación sexual de sus hijos en el proyecto de ley conocido como Crecer Juntos. Esta es una iniciativa impulsada por el despacho de la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, y se encuentra actualmente en estudio en la Comisión de Familia del Congreso. Es por esta razón que diferentes representantes de la sociedad civil solicitan que en el apartado sobre educación sexual se incluya que son la madre y el padre los que tienen el derecho prioritario sobre la educación sexual de sus hijos y que tanto los programas como los servicios de educación sexual deben garantizar el respeto al derecho a la vida desde la concepción, así como el respeto al desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, franciscanos eligen a sacerdote gay como nuevo superior en Alemania. Además, Buenos Aires prohíbe el lenguaje inclusivo en clases. El chiques y totex no van más. Y retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y les contamos que la provincia franciscana de Santa Isabel en Alemania, conformada por unos 300 miembros, eligió como su nuevo superior a un sacerdote que hace una semana se declaró abiertamente homosexual. La provincia franciscana de Santa Isabel en Alemania, conformada por unos 300 miembros, eligió como su nuevo superior al padre Markus Fuhrmann, quien hace unas semanas se declaró abiertamente homosexual. En una entrevista concedida a MK Online, el sitio web oficial de noticias de la Arquidiócesis de Múnich y Freising, el padre Fuhrmann explicó por qué hizo pública su homosexualidad. Si yo mismo soy gay, entonces quiero mostrar que también puedo ser parte de la iglesia en este ministerio. Eso es importante porque no se supone que sea así en la iglesia.
Desafortunadamente, hay demasiada hipocresía institucional en nuestra iglesia, aseguró. El nuevo superior franciscano dijo además que apoya personalmente los esfuerzos del Camino Sinodal, que está a favor de un replanteamiento crítico del celibato en la forma de vida sacerdotal y de que las mujeres tengan acceso a los ministerios ordenados. Cabe mencionar que la enseñanza católica sobre la homosexualidad está resumida en 3 artículos del Catecismo de la Iglesia Católica, que son el 2357, 2358 y 2359. Ahí se indica que la Iglesia enseña que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Además, que la homosexualidad como tendencia es objetivamente desordenada. También la tradición ha enseñado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que las personas homosexuales están llamadas a la castidad. En otras informaciones, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, prohibió a los profesores usar el lenguaje inclusivo en las escuelas ante los deficientes resultados de las pruebas de comprensión de lectura realizados a los alumnos tras la pandemia. Mediante un comunicado, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió a los profesores usar el lenguaje inclusivo en las escuelas ante los deficientes resultados de las pruebas de comprensión lectora realizadas a los alumnos argentinos tras la pandemia. La medida será aplicada a los contenidos de los profesores en clase, al material que se entrega a los alumnos y a los documentos oficiales de las instituciones educativas. El comunicado explica que la ciudad presentó los resultados de las evaluaciones FEPBA, Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires, y TESBA, Tercer Año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, que ponen en evidencia la realidad educativa de los alumnos. Lo más afectado fue la comprensión lectora, en lo que se obtuvo un resultado promedio que demuestra un retroceso de casi 4 años. El gobierno local explicó que a partir de ahora los profesores deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza. Cabe señalar que la nueva norma se basa en la premisa de que la lengua española brinda diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva, sin necesidad de tergiversar ni de agregar mayor complejidad a la comprensión y fluidez lectora. Ahora les contamos que en clara muestra de rechazo a la reforma de la ley del aborto en España, importantes asociaciones de defensa de la vida han convocado una gran manifestación para el domingo 26 de junio al mediodía en Madrid. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el doctor Enrique Jaureguizar, director de Médicos por la Vida, una de las organizaciones convocantes. Doctor, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar con Médicos por la Vida. Doctor, cuéntenos primero, para ponernos en contexto, ¿qué busca esta reforma de la nueva ley del aborto en España y cuáles son sus consecuencias? Y estas reformas lo que buscan es ampliar más todavía la permisividad y la legalidad, por así decir, del aborto en España. Quieren permitir que el aborto pueda acceder cualquier mujer, incluso menor de edad, de 16 años, incluso si tiene alguna deficiencia mental o alguna deficiencia física, también puede acceder a ello y sin el permiso paterno, sin ninguna autorización paterna. Vamos a conseguir que el número de abortos sea mayor todavía y sea más permisivo, cuando lo que se regula, lo que se quiere regular, lo que se quiere buscar es que haya mucha más regulación para que no se acceda tanto al aborto y no sea tanta una opción, sino que haya las opciones a la adopción, que es una opción mucho más conforme con la vida. En ese sentido, ¿cómo inició la convocatoria para animarse a realizar esta gran manifestación y cuántas asociaciones se han sumado? Pues somos más de 150 asociaciones las que nos hemos sumado por ahora y se sumarán más. Será el día 26 a las 12 de la mañana en Madrid y están invitados todas aquellas personas que quieran unirse desde España o de fuera de España para apoyar esta lucha contra el aborto y la defensa de la vida. Nos jugamos mucho, nos jugamos la vida. Doctor, ¿y cuáles son las acciones que han estado realizando como Médicos por la Vida para contrarrestar esta nueva ley?
Pues las opciones es que tanto la eutanasia como el aborto dejen de ser una opción legal, dejen de ser una opción porque muchas veces vemos a las mujeres abocadas al aborto, presionadas contra el aborto y las mujeres no quieren el aborto. Lo que desde Médicos por la Vida hemos pedido siempre es que haya opciones a los embarazos no deseados. Eso siempre va a haber, siempre vamos a tener embarazos no deseados y tenemos que tener ciertas salidas para esas mujeres pues, que no quieren tener esos hijos o que los tienen en esas dificultades, en esas situaciones difíciles para su vida. Entonces, si tienen malformaciones, darle la posibilidad de una cirugía rápida y certera que le favorezca esa solución a ese problema. Si tienen problemas económicos, pues darles ayudas del Estado para que tengan la posibilidad de tener a su hijo, que es lo que finalmente quieren. Si tienen problemas laborales porque les van a echar del trabajo, que se establezcan leyes que impidan echar a una mujer embarazada de su trabajo, de su puesto laboral por estar embarazada. Entonces, todas esas legislaciones, todas esas medidas son las que desde Médicos por la Vida apoyamos. Y no que nos limiten la objeción de conciencia, que es otra de las cosas que quieren hacer en esta ley, limitarnos la objeción de conciencia a los médicos, teniendo repercusiones sobre los médicos, los sanitarios que se ponen en contra. Además, es que esta ley impide la objeción de conciencia de los que no son médicos, o sea, de los auxiliares, de las enfermeras, de los limpiadores, no les van a permitir pues, objetar conciencia si en ese quirófano se va a realizar un aborto. A todo esto, doctor, a nombre de las asociaciones que se han sumado a esta manifestación, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades al respecto? Pues el mensaje final es que luchemos por la vida que merece la pena, que tenemos una pirámide poblacional invertida, que dentro de poco no vamos a poder tener las pensiones, que cada vez somos una población más envejecida, que tenemos que apostar con políticas y con medidas para aumentar la natalidad y no disminuirla. No facilitar el aborto, sino todo lo contrario, impedir el aborto facilitando medidas que puedan sacar adelante esos embarazos no deseados y dar solución. Los que no quieran el embarazo, pues darle una adopción, que hay más de 100.000 parejas que están buscando la adopción cada año y hay más de 100.000 abortos que se cometen cada año. Doctor Enrique Jaureguizar, director de Médicos por la Vida, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Gracias nuevamente, doctor. Y la Arquidiócesis de Guayaquil y diferentes organizaciones laicas invitaron a los hombres de Ecuador a rezar el Santo Rosario con motivo de la Semana de la Familia. Organizaciones laicas y la Arquidiócesis de Guayaquil invitaron a los hombres ecuatorianos a ponerse de rodillas y rezar el Santo Rosario como parte de las actividades que se realizarán con motivo de la Semana de la Familia, que irá del 18 al 26 de junio de 2022. En el comunicado se indica que el rezo se realizará el sábado 18 a las 10 de la mañana, hora local, en la Plaza San Francisco, en la ciudad de Guayaquil. Los organizadores explican que con esta iniciativa se busca recordar y reforzar a través de la oración, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María y su esposo San José, el rol vital que debe desempeñar el hombre en su hogar y en su patria, custodiar todo lo que Dios le ha encargado para su protección. Es preciso recordar que este sábado 11 de junio se llevó a cabo en Guayaquil una primera jornada de rezo del Rosario organizada por Tradición y Acción Ecuador, a la que asistieron cientos de hombres. Como se recuerda, el pasado 28 de mayo en varias ciudades latinoamericanas, miles de hombres de Perú, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y Paraguay se pusieron de rodillas para rezar el Rosario. Ahora les contamos que los cantautores católicos Jesse de Mara y Katie Márquez se unieron para lanzar una nueva colaboración musical titulada Muéstrame tu poder, un tema de adoración para recordar la cercanía de Dios en los momentos difíciles. Sé que tú estás aquí, que no me abandonas, que tu mirada está puesta en mí. Sé que tu mano me sostiene, eres tú quien me alimenta y sacia mi sed.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.